del proceso. Ya en el chat yo les mandé a ustedes algo que van a tener que hacer, ¿verdad? Ya les mandé prácticamente 8 puntos con relación a faccionar una denuncia, una prevención policial, faccionar el auto de procesamiento, auto de medida sustitutiva, auto de previsión preventiva, falta de mérito, verificar las diligencias, que son actos y actuaciones de la investigación. Se van a realizar las entrevistas a la víctima agraviado o ofendido, entrevistas a testigos, peritos, técnicos, en su momento recabar los medios de investigación, pericial, documental, material, científica y otros útiles y pertinentes a la investigación. La solicitud de inspección y registro, es decir, el allanamiento, ahí va mal escrito, si allanamiento está mal escrito. Solicitud y práctica de anticipo de prueba, de testigo o perito, la solicitud de aprehensión del imputado y su resolución. Eso lo vamos a hacer en documentos. Ya en la práctica, muchos de ellos, pues en su momento son, digamos, escritos, en algunos otros son entrevistas, pero la mayoría que les puse acá es que va a documentarse en la forma de la redacción. Ya vamos a ir viendo otras etapas, digamos, dentro del propio proceso, pero estas ya son verbales. En su momento van a también que realizar ustedes una querella, pero ya les voy a mencionar a ustedes la querella dentro del proceso que ustedes investigaron, pues solamente que sea una estafa mediante cheque, por ejemplo, o algo que atente en la acción privada, ¿verdad? Pero esto ya es parte de lo que vamos a ir viendo más adelante. Sin embargo, dentro de esto, pues tenemos este caso real, ¿verdad? Que vamos a ver, dentro de este caso real, vamos a ver prácticamente 16 puntos concretos, ustedes van a hacer 8, la otra parte me va a tocar a mí poder trabajarla de forma verbal para ir viendo realmente cómo se desarrolla el proceso penal. Esa es la primera parte que vamos a trabajar nosotros. Vamos a tratar de avanzar bastante con el caso que ustedes tienen. Espero que ya lo tengan. Si no, pues vamos a trabajar uno hipotéticamente, pero es un poquito más complicado así para nuestra propia mente y nuestro aprendizaje. La segunda parte, pues ya vamos a poder trabajar en la segunda parte el tema de la etapa intermedia. Cuando hablamos de etapa intermedia, pues vamos a ver el desarrollo de la audiencia oral y pública para discutir la procedencia o improcedencia de la acusación, sobreseimiento, clausura provisional, alguna medida desjudicializadora o bien un procedimiento específico. En este sentido, también vamos a ver cómo se da o en su momento se otorga o no el auto de procesamiento, el auto de apertura a juicio, y admitiendo o no la acusación, sobreseimiento, clausura provisional, o dependiendo de lo que se pueda resolver, esto se hace pues de forma oral. Ya en la forma de hacerlo escrito es para que nosotros pues también recordemos, muchas veces nuestra mente no capta todo al 100%, no retiene la información, y por eso es que a veces se hacen documentos escritos. Ustedes saben muy bien que en el proceso penal, pues uno de los principios fundamentales es la oralidad del proceso penal. A efectos de estudio y a efectos de que ustedes puedan tener documentos de respaldo en su momento para poder repasar también, porque ya en la práctica, pues ustedes se dan cuenta o se van a dar cuenta que ya el tener un documento a veces a uno le sirve de guía nada más para poder salir de nuestras dudas que tengamos. Esa es la segunda etapa, la segunda parte, la etapa intermedia, donde vamos a ver también la práctica de licenciamientos de procedimientos específicos que también se pueden dar. La tercera parte que vamos a trabajar dentro del curso va a ser el tema del ofrecimiento de prueba, con la resolución que admite o rechace la prueba, práctica sobre el interrogatorio directo y cruzado, práctica sobre objeciones y conclusiones o argumentaciones, análisis de la sentencia, la etapa también de las impugnaciones de las sentencias, donde vamos a poder ver el fraccionamiento de un recurso de apelación especial, que es lo que también nosotros vamos a poder tener en cuenta, ¿verdad? A efecto de poder, pues en su momento, poder argumentar dentro de la forma escrita, porque si bien es cierto, digamos, el proceso penal es eminentemente oral, ustedes van a ver que los medios de impugnación que se utilizan, entiéndase la apelación especial, el tema de casación, e incluso también los recursos que van a poder ver ustedes ahí, ya tienen, digamos, o se presentan por escrito, para poder, digamos, presentar el recurso como tal, aunque ya cuando giran las audiencias como tales, ya uno va a poder, digamos, argumentar conforme al escrito que ustedes presentaron o conforme a la argumentación que ustedes hagan en la audiencia. Entonces, esto es prácticamente el desarrollo del curso. Son tres partes, que vamos a dividir el curso para efecto de que podamos avanzar lo más que podamos. Yo sí les encargo a cada uno de ustedes que si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, que la realicen, ¿verdad? Aquí estamos para poder aprender
cada uno de nosotros en el sentido de que el proceso penal, como les digo, es práctico y aparte de eso también nosotros podemos ver que hay muchas etapas, lo que yo les decía a ustedes, cómo se va a desarrollar una investigación, cómo se va a desarrollar el proceso penal conforme al hecho que se ha en su momento o se ha suscitado y que es proceso de investigación. Entonces, no sé, compañeros, pregunto si ya tienen ustedes el caso como tal o el expediente. Compañeros, ¿alguien tiene ya el caso? No, licenciado, aún no tenemos ninguno. ¿Alguien más? Nadie, nadie. Por favor, Armando. Licenciado, mucho gusto, buenas tardes. Fíjese que no es con respecto a lo que usted preguntaba, pero hay varios compañeros que están intentando ingresar a la clase, pero no les da acceso. Estoy revisando que ya hay 100 participantes en la reunión. No sé si su usuario tiene para más de 100 usuarios que estén conectados en la reunión. Déjeme ver, lo que pasa es que Classroom a mí no me acepta el... Déjeme ver, solo ahorita voy a revisar si me deja entrar por medio de Classroom, porque tengo ese problema, pero el departamento de informática no me lo ha corregido. Lick, muy buena tarde. ¿Sí va a darle? Le saluda Marco Antonio. Sí, mucho gusto, cuénteme. Dice que una compañera nos autorizó a compartir un expediente, pero ¿cómo hago yo para trasladárselo a usted y que usted por lo menos le dé una ojeadita a ver si cumple con todo lo que usted necesita antes de pasarle el grupo de todo el curso? Ya. Mire, pues lo ideal sería que mañana me lo pudieran ustedes, bueno, ustedes ya lo tienen fotocopiado. Yo lo tengo en PDF en 3 partes porque son casi 100 hojas. ¿Ah? Entonces, pero lo que pasa es de que yo no quisiera compartirlo antes de que usted lo viera para ver si cumple lo que usted necesita. Exacto. Vale, solo permítame. Ahorita le voy a responder esa parte, solo voy a enviar otro link para ver si de Si ahí gusta, pueden. termine con lo otro y luego vemos eso. Va, ahorita voy a ver esta parte y de ahí vemos lo de Vale. usted. Bueno. Gracias. Ahí les envié el código de clase para ver si logran ingresar ustedes a Classroom. Entonces, si me hicieran el favor de poder ver si les acepta el código para poder aceptar a los demás compañeros, porque sí me ha dado problema el sistema.
Bien, compañeros, fíjense que no me deja, no sé si ya trataron de ingresar, pregunto. No sé si me escuchan. Sí se le escucha, Lick. Bueno, entonces, en este caso, como no me deja ingresar en Claro, vamos a tener que dar la clase el día de hoy. Para los que no pudieron conectarse, voy a tratar de hablar nuevamente al departamento de informática para que me puedan arreglar este tema y poder, pues, aceptar más estudiantes, porque solo me deja a 100, ¿verdad? 100 participantes. Entonces, para los otros compañeros que no están ahorita conectados, pues en su momento ya el miércoles se van a poder conectar, por favor. Vamos a poder dar inicio entonces al curso, compañeros. Con relación a lo que me indicaba el ICMACO, era el tema de que tienen un expediente. Sí, Lick, está Ajá. dividido en 3 partes, entonces lo que a mí me gustaría es que usted le diera una vista para ver si cumple con lo que usted necesita antes de compartírselo a todos. Bueno, solo pregunto, ¿cuál es el delito que conocieron en ese expediente? Es asesinato en un bus. Asesinato. Uh-huh. Bueno, ¿tiene sentencia? No, lo que pasa es de que el expediente es toda la parte del Ministerio Público. Ajá. Entonces, en ese expediente no cuenta todavía con esa parte. Pero está abierto el proceso, ¿no sabe usted si está abierto No, todavía? no, esa sí se la debo. Ya. Bueno, sería cuestión de poder verlo. Yo podría mañana por la tarde para poder avanzar con esto, ¿verdad? Entonces, Se lo comparto a su número de teléfono. sí, sería bueno que si lo tuvieran escaneado, sería bueno para yo revisarlo y ver qué es lo que tenemos ahí y a decirles a ustedes. Porque miren, pues para todos, ¿verdad? Aunque el proceso, digamos, no llene todos los requisitos que yo estoy solicitando, lo ideal es que ustedes trabajen bajo la base, es decir, yo les podría decir, ¿verdad? Solo con una prevención policial, todo lo demás nos lo inventamos, pero el asunto es poder tener, digamos, el caso práctico y el caso real. Si no lo tuviera, no tuviera todas las partes que se necesitan, pues lo ideal sería que las otras partes las vamos trabajando nosotros conforme a la ley, ¿verdad? Es decir, vamos armando el caso hipotético hasta el final. Eso no habría ningún inconveniente. De acuerdo, entonces yo se lo traslado por su WhatsApp. Va, hágame favor, entonces ya de ahí yo veo lo que se tenga y conforme a eso vamos a trabajar. Yo les comento, ¿verdad? Y les comparto a todos. El tema aquí de poder trabajar un solo expediente es para evitar, primero, gastos innecesarios en ustedes y que todos llevemos la misma secuencia. Pero si en su momento no tienen, digamos, los que no encuentren, cada uno va a tener que buscarlo por aparte, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo en su momento no quise hacerlo con ustedes porque sí lleva, digamos, un desgaste para a veces los que no estamos acostumbrados a ir a un juzgado, ¿verdad? A poder pedir un expediente. Sabemos nosotros como estudiantes tenemos el derecho de pedirlo conforme a lo que la ley establece. Recuerdan ustedes que cada uno de nosotros como estudiantes, pues estamos, digamos, tenemos facultad de poder pedir algún documento del juzgado, ¿verdad? Con fundamento en la ley. Si no, de esa forma, pues vamos a ver el expediente que tiene el compañero y si ellos, con la anuencia también de la persona que digamos, ha encontrado el expediente, poder trabajar bajo ese que ya tienen, ¿verdad? Es decir, y para cada uno de ustedes, ¿verdad? Porque a veces ustedes también ya tienen que empezar a poder solicitar documentos en el juzgado. Ahí se recuerdan ustedes que la ley del organismo judicial en su artículo 171 establece que las certificaciones, en este caso, los expedientes de actuaciones que se practiquen en los tribunales no deben salir fuera de la oficina, pudiendo darse a quienes soliciten fotocopias simples o certificaciones. Se exceptúan de esta regla los procesos fenecidos que con fines docentes soliciten las facultades de ciencias jurídicas y sociales y demás casos que la ley determine, ¿verdad? Entonces, se puede solicitar, no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Para efectos de estudio, pero son procesos fenecidos. Por eso yo le preguntaba ahí al compañero si el proceso ya había terminado
Y si no ha terminado, pues lo podemos hacer también con toda la discreción del caso, porque hay, ya se van a dar cuenta ustedes que en la práctica, pues hay algunos, la misma ley establece que hay debates incluso que se hacen bajo reserva por varios factores, ¿verdad? A veces si es crimen organizado, si es que atenta contra en este caso, contra la libertad sexual de una persona, contra el honor. Eso va a depender de los procesos que se lleven para poder tener en cuenta cuando un proceso realmente es eminentemente público, ¿verdad? Entonces, todos esos pequeños detalles los vamos a conocer nosotros dentro del proceso. Entonces, vamos a dar inicio al curso, indistintamente tengamos expediente o no. Ya vamos a poder también revisar ese expediente que tienen los compañeros, y los que ustedes tengan, por el caso de asesinato, si está como tipificado como asesinato, pues ahí ese expediente no hay ningún inconveniente, aunque no esté completo, lo podemos complementar ya conforme la ley, porque alguien me escribió ahí que tenía uno de responsabilidad de conductores. Sin embargo, en el tema de responsabilidad de conductores, se conoce muchas veces por el juicio por faltas, y se va a través del juzgado de paz, donde no lleva todas las fases o todas las etapas del proceso penal. Entonces, de esta manera, compañeros, vamos a dar inicio, aunque no tengan ustedes ningún expediente, pero vamos a entrar a conocer lo que nos interesa, ¿verdad? Ustedes, dentro del Derecho Procesal Penal 1, vieron en su momento las formas de iniciar el proceso penal. Para poder iniciar un proceso penal, ustedes me podrían indicar cómo se inicia un proceso penal, por favor. Con una denuncia, querella o prevención policial. Excelente. Entonces, con relación a esto, ¿alguien de ustedes me puede dar el fundamento legal de la denuncia, por favor? Bueno, entonces, por favor, compañeros, ahí ya hay una compañera, en su momento puso el fundamento legal, al artículo 297 del Código Procesal Penal. Esto es importante que nosotros lo sepamos. Ya a veces uno, cuando ya ha repasado, ha estudiado, muchas veces uno dice, bueno, yo ya sé que es una denuncia. Sin embargo, les digo, ya en la práctica, y pasa a veces cuando uno ya está graduado, a veces tiende a confundir algunos aspectos. Entiéndase, por ejemplo, en el sentido de dónde se presenta una denuncia, en su momento dónde se va a presentar una querella, cuál es la diferencia entre denuncia, querella y prevención policial, que son los actos introductorios. Entonces, de esta manera vamos a hacer lo siguiente. Ustedes en su momento tienen que faccionar una denuncia, ¿verdad? Las denuncias, en su momento, cada persona que lo presenta lo puede hacer de dos maneras. La ley en el artículo 297 establece: cualquier persona deberá comunicar por escrito u oralmente a la policía, al Ministerio Público o a un tribunal el conocimiento que tuviera acerca de la comisión de un delito de acción pública. El denunciante deberá ser identificado. Igualmente se procederá a recibir la instancia, denuncia o autorización en los casos de delitos que así lo requieran. En este caso, les comento a ustedes, ya al momento de presentar una denuncia, que ustedes van a tener que realizar una denuncia por escrito, y ya la van a tener que enviar. Yo les diría el miércoles que me habiliten ya, en este caso, el tablón, para poder tener ya todo, digamos, al día, para que ustedes puedan enviar todo lo relacionado a Classroom, y de esta forma decirles a ustedes, en el caso de la denuncia, entonces, lo pueden hacer ustedes de dos formas: por escrito u oral, pero en esta oportunidad, para efectos de estudio, va a ser de forma escrita. ¿Qué voy a poner yo en la denuncia, verdad? En el caso de ustedes, ya dentro de la elaboración de un documento, ustedes tienen que llenar, digamos, ciertos requisitos. Algunos tienden a poder tener en cuenta, ¿verdad?, lo que regula nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Ya tienen como una estructura de desarrollar, digamos, un escrito, como
llenarlo, a quién va dirigido. Ustedes saben muy bien que al momento de hacer un escrito, cualquier escrito que sea, ustedes tienen que dirigírselo a un órgano jurisdiccional competente, a una institución pública. En ese sentido, entiéndase la Policía Nacional Civil, al Ministerio Público o a un tribunal, ¿verdad? Que tenga el conocimiento en su momento de un hecho delictivo. En la práctica, por lo común, ya dentro del desarrollo, digamos, de un proceso penal, ustedes lo que más van a encontrar son en su momento las prevenciones policiales, ¿verdad? En la prevención policial, pues ahí esto se va a dar por dos factores, esto que ustedes lo tengan también en cuenta, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la prevención policial, ustedes van a encontrar que puede ser por delito flagrante, o bien podría ser también por una orden de aprehensión. De esas dos formas va a estar, digamos, o se va a dar la prevención policial. Entonces, previo a pasar a explicar la prevención policial, les pregunto, ¿alguien de ustedes tiene dudas con respecto a la denuncia? No, licenciado. ¿Estamos bien? Vale, excelente. Entonces, en este caso es importante que ustedes también le den lectura y aquí es donde yo quiero hacer énfasis en esto. Si ustedes se dan cuenta, estamos iniciando con el tema, por favor, Lick Maco. Una pregunta, Lick, en el caso de las denuncias electrónicas, Ajá. estas, o sea, el código no las contempla y son válidas únicamente por una resolución interna del MP o del Ministerio de Gobernación. En este caso, no es que ellos, digamos, faculten. Ahí se recuerdan ustedes que en materia procesal penal, ¿verdad? En ese sentido, hay una reforma al artículo 100, bueno, ellos se basan con el artículo 160. Si alguien de ustedes le pudiera lectura al artículo 160 del Código Procesal Penal, por favor. Comunicación. Toda decisión jurisdiccional se tendrá por comunicada en el momento de la audiencia oral en que se emite, sin necesidad de acto posterior alguno. Las citaciones y convocatorias a audiencias se podrán realizar de la forma más expedita, sea por teléfono, fax, correo electrónico u otra forma que facilite y asegure la realización de la audiencia. Entonces, en este caso, muchas resoluciones que emiten los órganos jurisdiccionales, de donde se basa el Ministerio Público también, para poder, digamos, tomar en cuenta una denuncia que puede ser electrónica, puede ser por teléfono, puede ser por mensaje de texto, ¿verdad? Ahora, a través, digamos, por ejemplo, de la Policía Nacional Civil, existe también las denuncias anónimas, ¿verdad? Que ya no necesitan que una persona se identifique como tal. ¿Por qué motivo? Porque a veces lo que se busca es resguardar la vida y la integridad de una persona. Esto ustedes lo van a ir viendo dentro del desarrollo, digamos, del proceso y lo van a ver ya ustedes en la práctica, que muchas veces las personas, pues si es un delito, ustedes ven, por ejemplo, que alguien le arrebató un bolso a alguien o se llevó un vehículo que estaba parqueado en algún lugar, ustedes a través de una cámara identificaron a la persona o cuestiones de esta naturaleza, pues no hay tanto problema, ¿verdad? Que ustedes van a ver que es la delincuencia común, pero también ya dentro de varios procesos, ya entiéndase ustedes el tema de maras, el tema de las estructuras criminales con el crimen organizado, tema del narcotráfico, que son delitos que muchas veces se cometen ya a una gran escala, donde existe una estructura de personas que en este caso delinquen, ¿verdad? Y ya ustedes saben muy bien que hay una ley contra el crimen organizado que ya nos establece a nosotros qué debemos comprender por crimen organizado. Entonces, todos esos pequeños detalles nosotros los vamos a ir viendo y con relación en este caso a lo que preguntaba el licenciado, es con relación, ¿es válida? ¿Se puede o no se puede? Sí se puede realizar una denuncia por vía electrónica o bien por teléfono, por WhatsApp, por Messenger o por cualquier red social, y muchos la toman en cuenta conforme a la forma que se lleva a cabo la comunicación de las decisiones jurisdiccionales conforme al artículo 160 del Código Procesal Penal. No sé si estamos bien con la duda. Sí, gracias. Bueno,
En este caso, pues excelente. En este caso, compañeros, también vamos a proceder entonces a que ustedes puedan darle lectura al artículo 298, 299. En este caso, algo importante que tiene el artículo 299 del Código Procesal Penal que debe contener la denuncia. Eso es lo que les decía. Si ustedes no van a, digamos, a conseguir un expediente, el próximo miércoles yo les voy a pasar a ustedes un caso hipotético y sobre ese caso hipotético ustedes van a tener que trabajar todo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que ustedes tengan un caso real, para mí real, porque ustedes van a ver que no nos vamos a estar inventando, digamos, varios pasos del proceso penal, sino es algo que ya fue conocido en un órgano jurisdiccional y que ya van a ver ustedes la forma en que se va desarrollando cada etapa del proceso. Entonces, de esta manera, poder decirles a ustedes, el 299 del Código Procesal Penal nos establece qué debe contener en este caso la denuncia. Y ahí lo que va a tener es el relato circunstanciado del hecho, con indicación de los partícipes, agraviados y testigos, elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidos. Si ustedes se dan cuenta, dentro de la denuncia, entonces, ¿qué va a pasar? ¿O qué va a tener? ¿O qué va a contener? Era lo que ustedes en un momento dado ya vieron conforme al derecho penal. En el derecho penal, recordarán ustedes que se dieron cuenta o ustedes analizaron también lo relacionado a qué es un delito, los delitos, clases de delitos, culposos, dolosos, en su momento consumado, si hay tentativa, tentativa imposible. Ya en su momento ustedes también analizaron del tiempo de la comisión del delito. El delito en su momento se va a ser considerado, se considera realizado en el momento que se ha ejecutado la acción. El artículo, ¿te recuerdan ustedes? Es el artículo 19, el artículo 20 del Código Penal establece el lugar del delito. El delito se considera realizado en el lugar donde se ejecutó la acción, en todo o en parte, en el lugar donde se produjo, se debió producirse el resultado, y en los delitos de omisión, en el lugar donde se debió cumplirse la acción cometida. De esta manera, nosotros tenemos que tener el conocimiento generalizado tanto del derecho, en este caso del derecho penal, como dentro del derecho procesal penal, que es donde nosotros vamos a hacer ya la parte práctica. Entonces, eso es importante que ustedes lo manejen. De esta forma, vamos a ver también lo relacionado, después de la prevención policial, vamos a ver lo relacionado a la querella, pero ahorita vamos a, si no hay dudas con respecto a la denuncia, vamos a entrar a la prevención policial. Licenciado, disculpe, en una denuncia se tiene que especificar la dirección de la persona que está cometiendo el delito, o con una simple dirección se puede, no sé, una ubicación aproximada se puede agregar, ¿no? Bueno, esto es importante que lo sepamos, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que yo lo conozco a usted, ¿verdad? Que usted cometió un hecho y voy y lo voy a denunciar. Muchas veces no tengo, si es la primera vez que lo vi, digamos, usted me arrebató algo que iba en la mano, el teléfono, por ejemplo, no le voy a saber ni el nombre, por ejemplo, yo voy a decir es una persona, lo describo, cómo fue que yo lo vi, cómo se me acercó, si iba caminando, iba en bicicleta, en motocicleta, en vehículo, de la forma que usted iba. Voy a dar nada más las características, ¿verdad? Era una persona alta, delgada, tenía barba, tenía bigote, dependiendo, ¿verdad? Tenía el pelo negro, castaño, tenía colocho, dependiendo cómo lo voy a describir. Muchas veces las personas no, digamos, no se, o a veces por lo nerviosos que están, no recuerdan de las características de la persona, solo identifican una persona como de tantos años, ¿verdad? Y ya a veces por ciertas características. Esto es importante que ustedes lo sepan. En materia penal, pues no van a encontrar, digamos, como una formalidad de que exactamente lo que ustedes dijeron así era, sino que se va a dar el proceso de investigación. ¿De qué forma? Procede a la individualización muchas veces del sujeto. En el Ministerio Público o en la policía, lo que hacen cuando las personas, digamos, sufrieron un hecho y no identifican a su victimario, le ponen a la vista a veces algunas fotografías. Uno más o menos da la característica y ellos lo que hacen es que le ponen fotografías al frente, ¿verdad? Por medio del teléfono, ellos buscan a través de la base de datos de la Policía Nacional Civil, como están enlazados con el Registro Nacional de las Personas, para poder identificar muchas veces a las personas con ciertas características.
En el caso de la dirección donde pueda vivir, pues eso nosotros a veces no lo vamos a conocer, dependiendo, como les digo, los casos. Por ejemplo, si es un hurto o un robo, muchas veces nosotros no tenemos mayor información de la persona, es decir, de la persona actora, ¿verdad? En este caso, es lo que usted va a manifestar al momento de poner su denuncia. Ya el proceso de investigación, ya usted en su momento le va a hacer ciertas preguntas, y eso vamos a ir viendo nosotros cuando se presenta una denuncia, y sobre todo cuando se va a hacer la ampliación de la denuncia o la ratificación de la denuncia, porque así procede ya en la práctica. Ya usted muchas veces ya tiene algunos otros elementos. Por ejemplo, alguien le va a decir, ese se llama Juan, por ejemplo, ¿verdad? Juan, ¿qué? Entonces ya empieza a preguntar. A veces hay personas que por sobrenombres o por apodos los identifican en algunos lugares. Entonces no es necesario que usted dé, porque a veces ni siquiera va a saber usted la dirección, excepto de que sean delitos en su momento que se cometen dentro del ámbito privado, ¿verdad? Eso ya cambia. Por ejemplo, algún tipo de agresión sexual o una violación, algún hurto dentro de la propia familia, ¿verdad? Entonces son cuestiones que sí se van, digamos, identificando ya dentro de un proceso. Va a depender del hecho que se dé. Por favor, Fátima. Sí. Uh-huh. Sí, miren, pues depende, van a depender mucho, yo les digo esto porque dependiendo del lugar a donde uno vaya y las personas que en su momento estén, digamos, atendiendo. Se da mucho el problema en el caso de la policía, por ejemplo, la Policía Nacional Civil. No sé si alguien de ustedes trabaja en PNC, pero si es así, qué bueno, porque ya se preparan académicamente, tienen el conocimiento, digamos, teórico y legal y muchas veces práctico que va de la mano. Lastimosamente, en algunos lados, a veces las personas que atienden las oficinas, entiendas en Ministerio Público, entiendas en un juzgado, a veces en los juzgados se dan, en los juzgados de paz, no le quieren a veces poner, digamos, tomarle la denuncia a la persona, y hay hechos que quedan impunes, pero esto ya depende de cómo, digamos, uno lo hace. Si no, digamos, no les tomaran la denuncia, digamos, a ustedes como víctimas, entonces la función de nosotros como abogados en su momento va a ser poder asesorar a la persona, y por eso que si ustedes se dan cuenta, el artículo 297 pues establece dos situaciones: lo presentamos verbalmente o lo presentamos por escrito. Y es lo que yo les digo a ustedes, ya cuando ustedes van a redactar la denuncia por escrito, ustedes van a tener que poner los hechos, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de hechos, es cómo se desarrolló eso, ¿verdad? O lo que pasó, el delito, que en su momento para nosotros al inicio es un hecho que se dio con tiempo, lugar, modo y forma de la comisión y la posible participación de un sindicato. Esto, les digo, es tarea importante de poder analizarlo. El proceso penal, ustedes se van a dar cuenta que es de análisis, es de interpretación y es de fundamentación. Esto es lo importante del derecho penal, porque uno puede hablar un caso, digamos, hipotético, pero ya al momento de expresar el caso hipotético, ustedes tienen que tener la habilidad de poder analizar primero dónde encuadra la conducta de una persona, en qué norma jurídica, digamos, se está vulnerando un derecho, que es un bien jurídico tutelado, y al momento de hacer, ya se encuadra la conducta dentro de un tipo penal, ya poder iniciar con lo respectivo, digamos, al desarrollo del proceso penal. De esta manera, yo les digo a ustedes, se da muchas situaciones, muchos casos impunes, y ya en la práctica también les digo a ustedes, hay personas culpables, ¿verdad? Responsables, digamos, penalmente, que están en libertad, y hay personas que son inocentes que están cumpliendo una condena. Esto ha dependido o depende mucho de varios factores. Entiéndase, a veces de una mala investigación en el Ministerio Público,
de una buena o mala defensa, dependiendo cómo se dé, de un buen o mal criterio, digamos, de resolución a través de lo que el juez en su momento emita, y muchas veces sí se da dentro de una mala investigación que desarrolla por parte del ente investigador. Esto es, en la práctica, ya ustedes se van a dar cuenta, hay formas que no, digamos, no se pueden comprender, porque para uno sería así como decir, si él no tuvo la culpa, sin embargo, estuvo en un lugar pues no indicado, en la hora no indicada, y la persona pues también resulta ser responsable de un hecho que a veces no tenía conocimiento. En la práctica yo me he dado cuenta de esta parte, he estado dentro de los procesos muchas veces penales en donde se da, por ejemplo, en el caso de extorsión, ¿verdad? Es un delito muy, y si ustedes ven en la ley, es pequeño, digamos, de pena, no está dentro de los graves como tal, pero sí es un delito que en su momento afecta socialmente a las personas por el daño psicológico que se les causa muchas veces para obtener un dinero a cambio en su momento de una manipulación y al final pues una amenaza directa a la persona. Decirles a ustedes esto, que han habido personas que en su momento están cumpliendo condena cuando no tuvieron la participación directa, pero sí en su momento otorgaron una cuenta monetaria, una cuenta de ahorros de un banco del sistema, les hicieron depósitos, existió un retiro de dinero, existió utilización, digamos, de una tarjeta, ya sea de débito, ¿verdad? En su momento. Entonces, esto sí ya lo vamos a ir viendo. En el caso de lo que la compañera indica, ¿verdad? Que sí, lastimosamente en algunos lugares se da esta situación que no les quieren tomar la denuncia porque la persona pues no identificó, no dijo, ¿verdad? Que con lujo de detalles, digamos, qué fue lo que pasó. Sin embargo, yo les digo, dentro de un proceso penal, esa es la función, esa es la finalidad. Recordarán ustedes que en lo que vimos, en la parte general del Código Procesal Penal, recuerdan ustedes que les decía que cuáles son los fines del proceso, y eso es lo que va a pasar. El artículo 5 de nuestro Código Procesal Penal es claro en establecer que el proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta. Ahí, si ustedes recuerdan, es como ver penal, ¿verdad? Penal 1, donde decían cómo encuadrar la conducta. Primero, identificarla si es un delito o es una falta, que cada uno de ustedes ya lo tiene en mente, y que cuando a ustedes les toque encuadrar, es cuando viene el problema, es la parte que a veces nos complica. Ya nosotros como estudiantes decimos, yo voy a hacer la clasificación, que es un delito, que es una falta, que si es doloso, que es culposo, que si fue tentativa, fue consumado, una tentativa imposible, pero cuando ya nos toca el caso práctico es cuando nosotros a veces nos ponemos a dudar, ¿verdad? ¿Dónde encuadramos? Luego, y de las circunstancias en que pudo ser cometido, ¿verdad? ¿En qué circunstancias se cometió? Hubo desigualdad de circunstancias, de objetos, de elementos, de oscuridad, fue de día, fue de noche, fue oscuro, fue claro, era desolado. Es decir, ya vienen todas las circunstancias en las que pudo en su momento sí, ser cometido el hecho. Después se establece el establecimiento de la posible participación del sindicado. Entiéndase si es una persona, porque si son varios en su momento los agresores o las agresoras, entonces la posible participación de los o de las sindicadas, ¿verdad? Dependiendo del hecho como tal. Y por último, pues ya tiene el tema del pronunciamiento de la sentencia respectiva y la ejecución de la misma. Entonces, ¿a qué voy con esto? Con la respuesta que le voy a dar a Fátima es que sí se da. En la práctica, lastimosamente, y yo sé que algunos de ustedes o muchos de ustedes han tenido experiencias, algunos buenas y algunos malas en temas, digamos, de hechos delictivos. Se da en varios aspectos, abusos también, ¿verdad? Yo les digo, o el mal uso de la ley, por ejemplo, una ley contra el femicidio y otra forma de violencia contra la mujer, a veces se abusa de eso también por parte de algunas mujeres y también de algunos abogados o abogadas, ¿verdad? Eso va a depender cuando no existe un criterio objetivo de la forma en que se denuncia. Entonces, sí, lastimosamente, Fátima, a veces se da esta situación que las personas no quieren tomar las denuncias porque la persona no identificó, no indicó bien el lugar, no tiene pruebas, no tiene esto, pero nosotros al momento de poner una denuncia no vamos a presentar muchas veces indicios, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver más adelante, indicios o elementos, digamos, que puedan coadyuvar
al proceso, sino eso es el objeto del proceso, averiguar las posibles circunstancias o las circunstancias que se pudo cometer un hecho. No sé si estamos con esa pregunta, Fátima. ¿Sí? Bueno, mire, pues ahí se da una serie de situaciones. Ya en la práctica, por eso es importante que nosotros, como estudiantes muchas veces, ¿verdad? Y futuros profesionales, tengamos el cuidado necesario en la forma en que se desarrolla un proceso. Hay cosas, como les digo, en procesos legales ustedes se van a dar cuenta que hay, digamos, personas que mienten muy bien y es la habilidad que ustedes tienen que tener como profesionales en su momento, que tengan la oportunidad de hacer los interrogatorios como tal, para poder, digamos, buscar también un falso testimonio, ¿verdad? Y de esta manera también iniciar un proceso penal en contra de estas personas, porque uno tiene que ser muy habilidoso, les digo, en la forma en que va a preguntar, en la forma en que los hechos se van a dar, y sobre todo es importante poder ver y analizar y tener el acercamiento con las personas, dependiendo ustedes de qué lado, digamos, vayan a estar del proceso, ¿verdad? Si ustedes son fiscales, pues tener la versión de la víctima o agraviado. Ustedes tienen que entrevistar y eso va conforme el tiempo, es decir, conforme la experiencia que ustedes van a obtener ya en el campo o ya en la práctica, es donde ustedes van a ver si la persona realmente está mintiendo o está diciendo la verdad. Porque les digo, a veces hay personas que cuando uno trabaja con ellas, en su momento van a decir, mire, sí, yo no tuve nada que ver, yo no hice nada, no hice esto, no hice lo otro, pero ahí se recuerdan ustedes que no hay crimen perfecto, no hay ni uno perfecto, sino todos los delincuentes, digamos, en el desarrollo o de la exteriorización de la conducta, cuando ustedes vieron también penal, se recuerdan que había unas fases del intercriminis, una fase interna y una fase externa. Dentro de la mente del sujeto, del delincuente, hay un proceso que muchas veces solo es cuestión de práctica y de habilidad que ustedes puedan tener de poder identificar todos esos pequeños elementos. ¿De qué forma? A través de mensajes, a través de llamadas, a través de fotografías, a través de videos, a través de testigos. Entonces, todo tiene una secuencia, solo es cuestión de poder identificar todos estos elementos para poder obtener, digamos, dependiendo la etapa del proceso, una falta de mérito en una primera declaración
Si ya lo ligaron a proceso, y esto les digo a ustedes, ¿qué va a pasar? Ustedes por lo común nunca van a tener un proceso, son pocos los que uno inicia desde el momento de la aprehensión, que a ustedes le llamen ahorita, fíjese que detuvieron a mi hermano, a mi tío, a mi papá, a mi primo, a quien sea, y qué puedo hacer. Entonces ya cuando se da una situación así, es que ustedes tienen que empezar ya a pensar sobre su tesis, ¿verdad? La tesis que ustedes van a obtener. Entonces, esto es importante, les digo, ya dentro del proceso penal, a veces le llaman a uno y dicen, mire, fíjese que mi hermano está detenido, el caso que mencionaba la compañera, lo detuvieron, ¿cuándo? Lo detuvieron hace 5 días y lo mandaron a prisión preventiva, puede ser que esté en prisión preventiva. Entonces uno como abogado lo primero que tiene que hacer es ver el expediente en su momento, qué pasó, apersonarse al proceso, poder sustituir si hay abogado constituido o no, y esto lo van a ver ustedes en la práctica, ya abogados hay un montón allá afuera, pero de estos que tengan el conocimiento del proceso penal, ya por ejemplo en las carceletas o en los juzgados de turno, hay muchas personas que ahí están, que son abogados que se mantienen 24 horas, pero a veces estos solo ven y apoyan a la persona o la asisten en la primera declaración, de ahí ya los dejan, ¿verdad? Ya no siguen los procesos. Entonces, todo esto es lo que uno tiene que analizar bien, ¿verdad? En qué etapa está, en qué fase está, y ya nosotros con el conocimiento que tengamos, poder entrar ya digamos, al proceso penal, a retomar la defensa, si son abogados defensores, en la parte que esté, y tenemos que ver qué nos espera el proceso, ¿verdad? Aquí me pregunta alguien, abogados de turno. Sí, hay abogados de turno de la Defensa Pública Penal, que es otra institución, y hay abogados particulares que permanecen en las afueras de los juzgados, ¿verdad? De turno. Esto para poder obtener trabajo, ¿verdad? Pero a veces sí, cada uno trabaja de forma diferente. Hay algunos casos que sí, muchas veces dejan mucho que desear por la defensa técnica que se da. Igual en el caso del Ministerio Público, hay casos en los cuales los fiscales o los auxiliares fiscales son muy objetivos y en otros casos que también muy complicados, ¿verdad? Entonces, todos estos pequeños detalles son los que nosotros vamos a ir viendo en la práctica. Si no hay otra duda con respecto a la denuncia, por favor, compañeros, vamos a pasar al tema de la prevención policial. ¿Qué es la prevención policial? ¿Quién la realiza? Y esto es importante, les digo, y ahí vamos a ver algunas cosas que han pasado en la práctica que a veces decimos nosotros, tenemos que estar conscientes de cómo se desarrolla la justicia en Guatemala desde que inicia la comisión de un hecho, y cada uno de ustedes, como les digo, ha tenido experiencias, algunas experiencias buenas, otras experiencias malas, sobre todo ya en la calle, ¿verdad? Los que se echan los tragos fin de semana, fin de mes o para alguna festividad, no digamos convivios, han tenido problemas a veces con la policía y ustedes saben cómo han arreglado su situación, algunos fácil, otros en su momento un juicio oral por responsabilidad de conductores, otros les han pedido plata, otros casi que les digo a la gente, los han extorsionado por el tema de no iniciar un proceso, que les sale más barato a veces a uno pagar una multa que pagar lo que en su momento les piden. Son cuestiones que se dan ya en la práctica, ¿verdad? Pero eso es lo que nosotros como profesionales tenemos que saber, tenemos que conocer la calle, tenemos que conocer la doctrina, tenemos que conocer la ley, ¿verdad? Y tenemos que conocer el ambiente en el cual ustedes se van a desenvolver como profesionales, tanto en el ámbito, digamos, público, ¿verdad? Como en el ámbito privado. Esto es otro asunto que vamos a poder ir viendo dentro del desarrollo del curso. Así es que, ¿alguien me hace favor de darle lectura al artículo 304 del Código Procesal Penal? Artículo 304. Prevención policial. Los funcionarios y agentes policiales que tengan noticia de un hecho punible, perseguible de oficio, informarán enseguida detalladamente al Ministerio Público y practicarán una investigación preliminar para reunir o asegurar con urgencia los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultar de los sospechosos. Igual función tendrán los jueces de paz en los lugares donde no existan funcionarios del Ministerio Público o agentes de policía. Muchas gracias. Entonces, veamos, el tema de la prevención policial, aquí es claro la ley, y eso se los comento, en la práctica, ¿cómo se da? Ya en la práctica, a veces hay cuestiones que se van a dar con respecto a personas que toman las declaraciones o las prevenciones policiales.
Cuando hablamos de esto, va a depender de las subestaciones o las estaciones de policía que existan, ¿verdad? En la que van a redactar ellos la prevención policial. Y esto ustedes como abogados tienen que tener mucho cuidado también de hacerlo ver dentro de un proceso. ¿Por qué les digo esto? Se dan casos en los cuales las prevenciones policiales están como alteradas, están mal redactadas, y a veces no es que ellos no puedan realizar una prevención policial, sino a veces va a depender del hecho que se ha dado y las personas, o en su momento los indicados o posibles responsables de un hecho. Entonces, esto ustedes se van a dar cuenta ya en la práctica, les digo, esto va a depender de la experiencia que ustedes vayan adquiriendo para tener ese cuidado necesario, ¿verdad? Y ustedes van a saber también a quién van a trabajar, si van a litigar por su cuenta, o si ustedes trabajan en el Ministerio Público, dependiendo de la fiscalía que estén también, en la forma en que se desarrolla. Todo va a iniciar con una prevención policial, es decir, una denuncia, una querella o una prevención policial. Dentro de la prevención policial tienen que existir ciertas formalidades, y si ustedes como abogados ya se apersonaron, ya sea como defensores, obviamente si ustedes son defensores sabrán que una prevención policial mal redactada, un hecho, digamos una noticia criminal, que así también se le puede denominar, que es con relación al tema de la prevención policial, si está mal hecha, esta va a ayudar bastante dentro del proceso. En el caso del Ministerio Público le va a complicar muchas veces la investigación, pero esto va a depender de cómo se desarrolle. Por favor, ahí en el artículo 304, a la par, anótenle ustedes que el plazo para enviar el tema de la investigación preliminar de la policía al Ministerio Público es en el plazo de 24 horas. Esto lo van a encontrar ustedes en el tercer párrafo del artículo 51 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Disculpe, licenciado, ¿podría repetir el plazo para enviar la información preliminar? Con mucho gusto. Son 24 horas. El fundamento legal es el tercer párrafo de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Gracias, Lic. Entonces, ahí ustedes van a poder tener, digamos, en el caso de la información, y les digo, ya dentro de la prevención policial, ya ustedes tienen que estar muy atentos, si a ustedes los contactan como abogados o ustedes trabajan en el Ministerio Público, igual tener a bien poder revisar, digamos, la prevención policial, y por eso es importante. En la práctica, ¿cómo se trabaja? Se hace la prevención policial, ya sea por un hecho, digamos, flagrante. Ustedes saben, les pregunto, ¿cuándo hay flagrancia? Es cuando agarran a alguien en el acto. ¿Alguien más? ¿Fundamento legal? ¿Alguien más, compañeros? Licenciado, el artículo 257 de la aprehensión. Muchas gracias. Entonces ahí tenemos en el tema de la aprehensión. Ahí en el tema de la aprehensión nosotros vamos a tener el tema de la flagrancia, ¿verdad? La policía deberá aprender a quien sorprenda el delito flagrante, se entiende que hay flagrancia. Con esto voy a hacer un paréntesis aquí, el tema de la flagrancia. Acá, como les digo, ustedes tienen que tener en cuenta varios aspectos, tienen que analizar ya la ley, ¿verdad? Ya la ley, ustedes se dan cuenta que no es leerla por leerla, ¿verdad? Yo pude haber leído ya el Código Procesal Penal, pero si no entendí, y al momento de poder tener un caso real, no puedo resolverlo, se me pasan por alto varios factores, y es lo que yo les digo. Dentro del proceso penal debe existir siempre el principio del debido proceso. Cuando no existe un debido proceso, uno va a buscar las formas y las salidas que puedan en su momento, digamos, ayudar o beneficiar a una persona. Y esto
se da muchas veces desde que se dé el hecho. En el caso, les digo yo, por ejemplo, y les voy a poner un ejemplo tan sencillo y ustedes necesito que analicen, que lean el artículo 257 y ustedes me den, digamos, una respuesta como tal, pero solo en el tema, digamos, de encuadrar en la conducta de una persona. El día de hoy, por ejemplo, siendo las 6 horas con 5 minutos, hurtaron mi vehículo, digamos, que tenía parqueado frente a mi oficina y siendo las 18 horas, digamos, con 20 minutos, el señor José Luis Hernández es sorprendido conduciendo el vehículo, placas, digamos, P245 JJQ, marca Toyota, color blanco, propiedad de Sergio Zul. Lo detuvieron, digamos que tenía reporte de robo y lo detuvieron sobre la calzada Santa Lucía. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿qué delito en su momento cometió José Luis Hernández? El vehículo fue hurtado a las 6 de la mañana y fue, digamos, el señor José Luis Hernández fue detenido a las 18 horas con 20 minutos. ¿Qué delito cometió José Luis Hernández tomando en cuenta en su momento la flagrancia? Primero, ¿hay flagrancia? Pregunto. Sí, licenciado. Gustavo Adolfo dice que sí hay flagrancia. Ahí se recuerdan que el vehículo se lo llevaron a las 6 de la mañana y al señor José Luis lo detuvieron a las 6 de la tarde, digamos. ¿Podría ser una cuasiflagrancia, Ali? Una cuasi flagrancia. Bueno. ¿Alguien más? Buenas tardes, licenciado. Va. Va. ¿Alguien más, compañeros? Licenciado, por lo que yo tengo entendido, no existiría ahí la flagrancia porque no fue detenido, se podría decir, en el momento del acto. Entonces no podría encuadrarse como flagrante. Va. De esto se trata el curso, compañeros, para todos que pongamos, digamos, a analizar, todos pongamos a analizar, que veamos lo que la ley establece, tenemos que interpretar la ley conforme a un hecho como tal, ¿verdad? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque de usted va a depender la libertad de una persona y muchas veces también en juego su patrimonio, y esto es importante que nosotros como futuros profesionales nos preparemos realmente a conciencia conforme a lo que la ley establece, porque a veces va a decir, lo detuvieron, sí lo detuvieron, ¿verdad? Pero cuando a usted le llaman, primero lo que tiene que hacer es cómo lo detuvieron, por qué lo detuvieron, qué fue lo que pasó, para poder ya desde ahí nosotros formarnos la idea de una tesis, ¿verdad? Que ustedes van a sustentar durante el proceso. La primera es, por eso le digo, es la noticia criminal, ¿verdad? ¿Cómo se da a conocer? Se da a conocer por una prevención policial, por ejemplo, por una denuncia, pero si la prevención policial surgió por una aprehensión, que fue flagrancia, primero veamos si hubo flagrancia. Entonces, en este caso, por ejemplo, les voy a dar la respuesta para no adentrarnos más. Para que haya flagrancia, la ley establece 3 momentos, ¿verdad? 3 momentos. El primero es, hay flagrancia, dice, cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito. ¿Lo sorprendieron en el momento? Les pregunto por la hora. De 6 a 18 horas, ¿cuánta diferencia hay? 12 horas. 12 horas. ¿El momento se da? No, ¿verdad? Ahí no hay momento. Después dice, procederá igualmente la aprehensión cuando la persona, segunda parte, ¿verdad? Es descubierta instantes después de ejecutado el delito. ¿Fue instantes después? No. No, porque al tiempo de 12 horas, ¿qué hicieron con ese vehículo? No sabemos, ¿verdad? Si el vehículo lo utilizaron para algo más, porque el hecho a veces que se lleven los vehículos, hay varios fines para llevarse un vehículo. Puede ser para desarmarlo, para venderlo, para cualquier cosa que nosotros podamos ver. Entonces, siguiente, con huellas
instrumentos o efectos del delito que hagan pensar fundadamente que acaba de participar en la comisión del mismo. ¿Se cumple con eso otro? Con eso tal vez sí, porque como va manejando el vehículo, lleva las huellas. Bueno, lleva el objeto, digamos, ¿verdad? Sí, Lick. Pero queda en duda también, Lick, porque no se sabe si fue la persona que realmente lo hurtó o a él ya se lo transfirieron por segunda vez. Bueno, ahora nos vamos a leer la ley, así continuamos leyendo, por eso digo, la interpretación de la ley es bonito, cuando ustedes le encuentran el sentido a la norma, van a ver ustedes que a veces uno no duerme leyendo y su mente, cuando ustedes más dudas tengan es porque están entendiendo el asunto, cuando uno tiene dudas es porque dos cosas, o no leyó o no entendió nada, ¿verdad? Y uno pues no tengo preguntas, entonces seguimos leyendo. La policía iniciará la persecución inmediata al delincuente que haya sido sorprendido en flagrancia cuando no haya sido posible su aprehensión en el mismo lugar del hecho. Para que proceda la aprehensión en este caso, es necesario que exista continuidad entre la comisión del hecho y la persecución. ¿Persiguieron a José Luis Hernández? No lo persiguieron, es decir, él se robaron el vehículo a las 6 de la mañana, el vehículo, ¿cómo lo obtuvo él? Él va a decir, mire, me lo vendieron, me lo regalaron, me lo prestaron, cualquier situación, porque pasó un tiempo, digamos, amplio. Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, si nos vamos ya al encuadrar la conducta de él, como respuesta, no hay flagrancia, ¿verdad? Ahí no hay flagrancia, no hubo secuencia, no hubo persecución y tampoco fue instantes después, ¿verdad? Ya imagínense que pase 1 hora, 2 horas o 3 horas, ¿qué pasó en ese lapso? Ignoramos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Entonces, a él no lo podríamos, digamos, no lo podrían ligar a proceso por hurto, ¿verdad? No podría ser por hurto. ¿Por qué podría ser él ligado a proceso? Licenciado, para que la pena sea mucho menor y quizá pueda salir con una medida desjudicializadora, podría ser un encubrimiento propio. ¿Por qué? Pues tal vez lo vamos a interpretar como que o el Estado simplemente no lo va a dejar como por falta de mérito, sino que tal vez tengamos que reducir la pena a esto, y pues yo sentiría que esta pena sería tal vez la menos grave, por decirlo así. Bueno, acá no es que nosotros, digamos, nos vamos a compadecer del compañero, ¿verdad? Sino que acá tenemos que resolver de forma objetiva. Imagínense que lo quieran ligar por hurto, uno se opone digamos, a ligarlo a ese delito. Poder ver una falta de mérito es complicado porque le encontraron un vehículo que en su momento tenga reporte de robo, ¿verdad? Él llevaba el vehículo. Lo que sí se ignora es cómo lo adquirió, si fue él o no fue él. Puede ser que haya sido la misma persona que lo llevó o no, pero en todo caso ya no se iría por un hurto, sino como dice el compañero, podría irse por un encubrimiento, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de encubrimiento propio, lo encontramos regulado en nuestro Código Penal en el artículo 474. O sea, aquí les pongo solamente un ejemplo. No vamos a entrar a analizar como tal el encubrimiento, sino lo que se da ya en la práctica por el tema de una aprehensión. Y una aprehensión que consecuencia tiene la prevención policial. Entonces, cuando ustedes tengan la noticia criminal y ustedes sean parte o ustedes tengan la intervención dentro del proceso, poder analizar específicamente cómo se dio el hecho, qué fue lo que la policía en su momento redactó en su prevención policial. Les comento, en una oportunidad tuve yo a bien poder ver una prevención policial y pareciera chiste, ¿verdad? Pero sí se dio. Había una persona que le habían arrebatado su cartera, ¿verdad? Era una señorita, y en su momento, pues la prevención policial describe qué es lo que tenía, un bolso, digamos, de color negro, que tiene unas letras que se lee, por ejemplo, ¿qué les digo yo? Cualquier cosa, pongámosle ahí, ¿verdad? Sexy, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, que en su interior contenía un teléfono celular, maquillaje, contenía, y empezó a redactar todo, ¿verdad? Y lo que daba como chiste, era chiste digamos, en el juzgado, era que en su momento establecía también que en su interior contenía una cadena de 14 quilates de oro, marca INRI le pusieron, imagínense, o sea,
En su momento la descripción digamos, de la cadena que tenía un crucifijo y que la marca era INRI, ¿va ustedes? Entonces, para nosotros era chiste en la forma en que se redactó la prevención policial, pero era lo real, era lo que pasa en nuestra práctica, ¿verdad? Cómo en su momento se redacte. Un agente de Policía Nacional Civil, hay agentes que yo conozco que son preparados académicamente, que tienen el conocimiento legal, que en su momento ellos van a redactar de una forma adecuada. Y hay otros que en su momento desconocen, ¿verdad? Incluso nosotros, como profesionales, a veces desconocemos algunas normas jurídicas en materia penal, administrativa, laboral, de cualquier índole, y a veces nosotros también desconocemos. Entonces, una persona que no esté preparada académicamente, muchas veces va a redactar a su leal saber y entender, ¿verdad? Y que esto ya va a ser parte del proceso. Es como la forma de iniciar un proceso penal. Entonces, eso sí, por favor, compañeros, yo sí les pido que ustedes pongan, digamos, de su parte en poder ir estructurando el proceso penal, pero no solamente es decir formas de iniciar un proceso. Ustedes van a decir, mire, la denuncia, la querella, la prevención policial, sino saber cada elemento de cada, digamos, de cada aspecto de cada institución de estas, porque el hablar, por ejemplo, de prevención policial, tenemos que ver la flagrancia. Tenemos que ver también si esa prevención policial en su momento fue por una flagrancia o también fue, por ejemplo, por una orden de aprehensión, porque ahí, cuando es orden de aprehensión, esa prevención policial pues cambia, ya no van a establecer, digamos, circunstancias del hecho como tal, sino que en su momento ya van a pasar a lo que la ley establece también cuando el juez ya ha solicitado, digamos, o ya le han solicitado al juez una orden de inspección, registro y aprehensión de personas. Entonces, ya la prevención policial van a hacer constar que con base a la digamos, a la resolución o a la orden de inspección, allanamiento, hay que ver también qué piden, ¿verdad? Porque a veces el Ministerio Público no pide lo que quiere, es decir, por ejemplo, puede pedir inspección y allanamiento, pero no pidió aprehensión, y si aún así me aprenden a mí, entonces uno también tiene que ver si la resolución, o puede ser que fue una aprehensión ilegal. Entonces, todos esos pequeños detalles son lo que nosotros tenemos que ver, porque también los agentes de Policía Nacional Civil pueden caer en un delito también, ¿verdad? Si no hay una aprehensión conforme a la flagrancia, ¿verdad? Eso es importante, por eso es que ustedes a veces han visto y de repente ustedes han estado presentes en algún lugar donde dice la policía es que no lo podemos detener si el juez no nos dice que fue él, ¿verdad? Yo les digo, hace poco tuve un hecho, digamos, muy reciente en la cual la persona se llevó algo, se llevó una cámara, digamos, y la cámara misma captó a la persona, identificó el rostro de la persona, pero ese día no lo lograron, digamos, ubicar. Al segundo día lo ubicaron y dice la persona, mire, se lo pueden llevar. Entonces, no se puede porque ya pasó un tiempo, ¿verdad? Entonces, esto es importante que nosotros tengamos, digamos, en cuenta todos estos aspectos. Andrea Suseli me indica que, ¿qué pasa cuando después de 3 días o más el hurto de algún vehículo se encuentra a algún sujeto conduciendo el vehículo con reporte de robo? Indistintamente si fue 2 horas, 3 horas después, o no hubo seguimiento y al 2, 3 días o el mismo día, en unas horas diferentes, lo que va a pasar ahí es que la persona la van a detener, ¿verdad? La van a detener por, en su momento, un delito, pero ahí el delito ya no va a ser hurto, ¿verdad? O robo, como lo quieren encuadrar, porque no es un robo, si no hubo violencia, y se recuerdan ustedes, para que exista un robo, tienen que concurrir los elementos que establece el artículo 200, si no mal recuerdo, 252 del Código Penal, en el cual, el artículo 251 del Código Penal, que establece lo relacionado al robo, ¿verdad? Que se recuerdan ustedes también que debe existir violencia. Esa violencia puede ser anterior, simultánea, posterior a la aprehensión en su momento. Si no existió violencia, pudo haber existido un hurto, ¿verdad? Entonces, al sujeto lo van a detener porque el vehículo tiene reporte de robo, se lo van a llevar detenido. Ahí puede ser una flagrancia, ¿verdad? Pero ya no flagrancia de hurto ni de robo, sino va a ser una flagrancia en un delito, digamos, de encubrimiento. ¿Por qué? Porque el encubrimiento, ahí se recuerdan ustedes, y les dejo esto en la mente también, porque el encubrimiento muchas veces es como una salida que existe a un proceso, e incluso cuando no hay una, digamos, una identificación plena del sujeto en la comisión del hecho, pero sí le encontraron un elemento o un objeto del delito,
se puede ir por un encubrimiento, pero eso va a depender de ustedes cómo planteen su tesis, ¿verdad? Por favor, Gustavo. Lick, una pregunta, por ejemplo, también estaba leyendo sobre el encubrimiento impropio. ¿Se podría dar también o se podría utilizar ese? Sí, por eso le digo, miren, va a depender mucho de cómo ustedes sustenten y ustedes argumenten un tipo penal, ¿verdad? Esto ya va a depender de la habilidad que ustedes tengan. O sea, yo no les puedo decir aquí, miren, sí procede el encubrimiento propio, sí procede el encubrimiento impropio, sí, porque va a depender en la forma que se dé, ¿verdad? O sea, les digo, uno ya litigando tiene que saber cómo argumentar y cómo sustentar. ¿Ves cómo en la forma de cómo defender al imputado, se podría decir? Exacto, si usted lo ve desde el punto de vista como abogado defensor. Porque correcto. Si yo lo veo como, digamos, como Ministerio Público, mi función va a ser en su momento actuar de forma objetiva, si es que procede. Les pongo un caso tan sencillo. Les digo, en casos, en práctica hay un montón, ¿verdad? Entonces, les comento un hecho en el cual iban dos personas caminando sobre la carretera y llevaban carretillas esas de mano, ¿verdad? Esas carretillas de metal. Y en las carretillas de metal llevaban partes de motocicletas. Digamos, habían desarmado las motocicletas y llevaban las partes de las motocicletas. Cuando ven a la policía, ¿verdad? La policía, uno de ellos sale corriendo, el otro también, pero no lo lograron detener. Y lo detuvieron. Lo detuvieron y a mí me hablaron cuando ya la persona estaba en prisión preventiva. Le habían dado prisión preventiva. Entonces, cuando yo veo la prisión preventiva, el sujeto justamente en el preventivo de Chimaltenango, ahí estaba, ya llevaba como sus 15 días a mí cuando me hablaron. Y lo que yo empiezo a ver es, primero, ¿verdad? En su momento, en los chasis de las motocicletas y partes de motor que también llevaba, a ver si dentro de estas había alguna parte de motocicleta que tuviera reporte de robo, ¿verdad? Porque cuando ustedes les roban un vehículo o les hurtan un vehículo, va a depender si es robo o es hurto, y los vehículos por eso están identificados con placas, el chasis, el motor, ¿verdad? Entonces, cuando se establece esta parte, no existía, sino los policías decían que llevaban partes de motocicleta en la prevención policial. Entonces, lo que uno hace como abogado primero es venir, ver si no existe un reporte de robo, de hurto de uno de los vehículos. Lo primero que solicité yo fue la revisión, en este caso, ¿verdad? La reforma al autoprocesamiento, porque puede haber una reforma. Cuando nosotros hablamos de reforma, es porque queremos cambiar el delito. Es decir, nosotros como abogados podemos venir y decir que ese delito no es, pero tengo que argumentarlo, tengo que sustentarlo conforme a los hechos, digamos, o la investigación preliminar que existe, a los elementos de investigación que el Ministerio Público pueda tener y ver si en su momento variaron las circunstancias o no primitivas, ¿verdad? Del hecho. Y a veces los jueces, pues, acceden, ¿verdad? Pero depende cómo uno interprete la ley, cómo uno le sustente, cómo uno le fundamente y cómo uno vea qué es lo que tiene, ¿verdad? Entonces, en esa oportunidad se pide la reforma al autoprocesamiento por hurto agravado, que así lo tenían, y por hurto agravado lo reforman a encubrimiento. Y por ende, cuando el encubrimiento, pues la ley no era por robo, perdón, era por robo agravado que lo habían dejado, por robo agravado. Entonces, el robo agravado, recuerdan ustedes, no tiene medida sustitutiva. La ley establece que está exento del robo, ¿verdad? Agravado de medida sustitutiva. Logro la reforma al autoprocesamiento por encubrimiento y por ende viene la aplicación de medidas sustitutivas. Y para no hacerle largo el asunto, porque ya estamos fuera de tiempo y con nosotros, pues sí, el tiempo no va a alcanzar porque esto es así, práctico, vamos y venimos con la ley. De hecho, pues al final, dentro de la investigación, cuando ya se presenta el acto conclusivo, el Ministerio Público presenta acusación por, en su momento, ¿verdad?, hurto agravado de vehículos. Sin embargo, de los chasis y de los motores encontrados, se pidió a la Superintendencia de Administración Tributaria para ver si dentro de la base de datos esos vehículos aparecían con reporte de robo inhabilitados. Igual en la Policía Nacional Civil, ver si existían esos chasis y esos motores que encontraron con reportes de robo. Y resulta ser que ninguno de los vehículos, ninguna de las partes, porque no eran vehículos completos, eran partes, ninguno de ellos tenía reporte de robo. Y aún así el Ministerio Público presentó su acto conclusivo solicitando acusación y apertura a juicio.
¿Qué procedió ahí? Lo que alguien me preguntaba, ¿puedo pedir de una vez el sobreseguimiento? ¿Qué dicen ustedes? ¿Pedimos el sobreseguimiento o no? Licenciado, sí se puede solicitar porque no hay ningún medio convictorio que identifique que fue un hecho delictivo o algo que se encuadre en alguna conducta. Entonces, yo pienso que... Bueno, ahí se recuerdan ustedes que el objeto de la audiencia de etapa intermedia, que eso lo vamos a ver ya en el momento oportuno, es ese punto, ¿verdad? Que con la petición que realiza el Ministerio Público con la presentación del acto conclusivo, que es en este caso, ¿verdad? La acusación como tal, para solicitar al juez enviar a una persona a juicio oral y público, dentro de los requisitos en su momento, lo que va a existir en la etapa intermedia es eso, ver en qué consiste si llena o no llena los requisitos, si están los elementos efectivos para poder convencer al juez de la probabilidad de la participación del imputado y mandarlo, digamos, a un juicio oral y público. Entonces, en esa oportunidad les comento, se solicita el sobreseguimiento a favor de las personas y efectivamente se otorga el sobreseguimiento porque al momento de existir, digamos, un hecho que no reviste las características de delito y no existe ningún vehículo con reporte de robo, ni mucho menos las piezas, y ya hablando con la persona me dice que en su momento ellos se dedicaban, digamos, a comprar vehículos desactivados o vehículos activos, pero que ya eran inservibles. Ellos utilizaban ciertas piezas y las demás lo vendían a la chatarra, ¿verdad? Lo que ya no servía. Entonces, son situaciones que se dan dentro del propio, digamos, dentro de la práctica, pero que ustedes tienen que saber, tienen que ir a la ley y sobre todo en las fases del proceso, los que se van a dedicar a litigar en su momento en materia penal, decirles a ustedes, en materia penal es muy práctico, es decir, es muy habilidoso, ustedes tienen que tener el conocimiento y esto es más que tenerlo escrito, tenerlo en la mente. Por eso yo les dije al inicio del curso, ¿verdad? Cuando hicimos el repaso, que ustedes en las fases del proceso tenerlo, ¿verdad? La fase preparatoria, la fase intermedia, juicio, debate, el tema de las impugnaciones y el tema de la ejecución. Pero esto se ve así práctico. Sin embargo, lo que sí me interesa a mí es que ustedes al finalizar este curso, que ya ustedes en su mente tengan la estructura del proceso penal con fundamento legal, que al momento que a ustedes se les presente cualquier hecho, digamos, o cualquier caso hipotético o real, que ya ustedes tengan también su propio criterio, que ya ustedes al momento de encontrar un expediente no vayan a leer solamente lo que resolvieron ahí, lo que pasó, digamos, en una audiencia, sino que ustedes también puedan tener su criterio, analizar, decir, bueno, para mí no fue esto, por esto, buscar los fundamentos legales a efecto de poder sustentar bien su petición o su argumentación, ¿verdad? Entonces, por favor, compañeros, en este caso vamos a quedar para el próximo día, que sí les encargo que el próximo día o sí, dos opciones, o tengan ustedes ya un caso, digamos, real, o bien vamos a plantear